Y continuamos estudiando la carta a los tesalonicenses. Y la verdad que a medida que he ido estudiando este primer capítulo, de alguna manera me ha impactado bastante y me ha causado también cierta expresión de gratitud. Si recordáis, hablábamos de que Pablo en este capítulo, Pablo junto con Silas y Timoteo expresan gratitud a Dios. Comienza ahí en el versículo 2 diciendo, damos gracias a Dios, y empieza a desarrollar el motivo de su gratitud, que no es otro sino la salvación de los tesalonicenses. Y Pablo dedica 10 versículos para mostrar cómo Dios ha salvado a estos creyentes. Y hermanos, cuando uno termina esta sección, este primer capítulo, cuando terminas de leerlo, uno no puede hacer otra cosa más que admirar la salvación de Dios. Cómo Dios salva. Y para Pablo no hay otro motivo mayor de gratitud. A veces expresamos gratitud a Dios, generalmente lo primero que nos viene a nuestra mente suele ser las cosas materiales, las cosas que Él nos da o los peligros de los cuales Él nos libra aquí en este mundo, en esta tierra. Pero lo más grande que Dios nos ha dado es la salvación. ¿De dónde te ha sacado el Señor? ¿De dónde te ha librado? Pensemos por un momento, hermanos, vivíamos esclavos del pecado. Vivíamos realmente siguiendo la corriente de este mundo, Efesios capítulo 2. ¿Obedeciendo a quién? Obedeciendo al príncipe de este mundo, obedeciendo a Satanás. Vivíamos en rebeldía a Dios, vivíamos enemigos de Dios, vivíamos en desobediencia a Dios, haciendo la voluntad de nuestra carne, la vanagloria de la vida, los deseos de nuestros ojos. Como dice ahí Efesios 2, éramos hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Esa es la naturaleza de todo ser humano. Y éramos justos, merecedores de la ira de Dios. Justos, merecedores de una condenación eterna en el infierno. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos salvó. Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Oh, cuán grande salvación tenemos en Cristo. Gloriosa salvación de Dios. Y por eso Pablo comienza esta carta mostrando su gratitud a Dios porque ha salvado a los tesalonicenses, ha salvado a estos creyentes allí en Tesalónica. Cómo Dios los había libertado de ese paganismo en el cual estaban, adorando a los ídolos, y de ahí los había sacado Dios. Y por eso en esta mañana me gustaría que pudiéramos centrarnos y detenernos una vez más en este primer capítulo y que podamos meditar y que podamos contemplar la gloriosa salvación de Dios. Así que vamos a leer este primer capítulo nuevamente de Primera Tesalonicenses y vamos a dar lectura a estos 10 versículos. Primera Tesalonicenses 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección,
Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¡Oh gloriosa salvación! La salvación que tenemos en Cristo. Y es interesante notar que en estos 10 versículos, de alguna forma, Pablo está mencionando diferentes aspectos de la salvación. Algunos de una forma muy clara, muy directa, y otros haciendo alusión a estos aspectos de la salvación. Así que mi propósito en esta mañana, usando de nuevo este capítulo y recordando de nuevo todo lo que hemos estado estudiando domingos pasados, es mostrar 6 aspectos necesarios de la salvación. 6 aspectos que tienen que estar en cada uno de nosotros si verdaderamente somos salvos. Y el primero de ellos, que consideramos hace algunos domingos, es la elección de Dios. La elección de Dios. Leemos ahí en el versículo 4. Primera Tesalonicenses 1:4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Literalmente la elección de vosotros. No en el sentido de que vosotros sois los que elegís, sino en el sentido de que alguien os ha elegido a vosotros. La elección de vosotros, vuestra elección. Y hermanos, este es el punto de partida de la salvación. Sin elección de Dios no hay salvación. Somos salvos por elección de Dios. Y Pablo no solo lo dice aquí en este versículo 4, sino que lo vuelve a mencionar en el capítulo 2, en el versículo 13. Capítulo 2, verso 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, me perdí ahora, no sé. ¿Dónde estás? Tengo bien el versículo, pero no la cita. Bueno, está ahí, no recuerdo ahora exactamente la cita, pero el versículo dice: debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. La misma idea aquí de la elección de Dios. Segunda Tesalonicenses 2:13, no es primera, sino segunda. Segunda Tesalonicenses 2:13, debemos dar siempre gracias a Dios, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Como dice un comentarista, la elección de Dios, hermanos, no es una estrategia de Dios para sentenciar a los hombres al tormento eterno, sino todo lo contrario. La elección de Dios es una estrategia para rescatar a los hombres del tormento eterno. La elección de Dios es una manifestación del amor de Dios, porque en realidad el hombre está rumbo al infierno, condenado por su propio pecado.
condenado por sí mismo, porque el hombre es pecador y es Dios quien en su gracia, quien en su amor, en su misericordia, rescata al hombre. Y es interesante notar cómo el apóstol Pablo relaciona tanto la elección de Dios con el amor de Dios. Leíamos en este versículo 4 del primer capítulo: hermanos amados de Dios. Y de nuevo también en 2 Tesalonicenses 2:13, en el otro versículo: hermanos amados por el Señor. Y esto nos muestra diferentes aspectos acerca de la elección de Dios. Y todo esto lo hemos también comentado hace ya algunos domingos. Pero la elección de Dios es una elección, hermanos, que es soberana. Es Dios quien elige de acuerdo a su soberanía, de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a su designio. Él, de su propia voluntad, decidió amarnos. Amados por Dios, hermanos. Amados por el Señor. Y Él lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad. Porque Él es soberano. Efesios 1, verso 11. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Predestinados conforme al propósito ¿de quién? De Dios. Según su consejo, según su voluntad. Porque Él es soberano. Romanos capítulo 9, verso 10, cuando allí habla acerca de Rebeca, y Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, y dice allí en el verso 11, pues no habían aún nacido, ni Jacob ni Esaú, ni habían hecho aún ni bien ni mal, pero para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La elección de Dios, hermanos, es una elección soberana, pero también es una elección incondicional. Dios no elige condicionado al hombre, hermanos. Esto no sería elección. Dios elige única y exclusivamente según su propósito, según su voluntad. Él no elige porque sabe de antemano lo que el hombre va a decidir. Eso tampoco sería elección de Dios. Dios elige porque Él nos amó desde la eternidad. Somos amados de Dios, somos amados por Dios. Y Él nos ama, hermanos, incondicionalmente. Porque si lo hiciera en condición a nosotros, no nos amaría. Él ama incondicionalmente. 1 Corintios capítulo 1. Primera Corintios capítulo 1, verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No hay ninguna gloria en el hombre, hermanos. Es Dios quien escoge. Fijaros la cantidad de veces que repite en estos versículos, escogió Dios, escogió Dios, escogió Dios. Es Dios quien escoge para que nadie se jacte, para que nadie se atribuya cierta gloria. Es solo de Dios. Romanos capítulo 9, también encontramos aquí la misma idea acerca de la elección soberana e incondicional de Dios. Romanos
capítulo 9, verso 16. Romanos 9, 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Es la elección de Dios. Somos salvos por elección de Dios. Y hermanos, ¿qué sería de nosotros sin la elección de Dios? ¿Qué sería de nosotros sin la elección de Dios? Y debemos dar gracias a Dios por su elección. Porque sin elección jamás nadie podría ser salvo, hermanos. Como dice el salmista allí en el Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre gloria. Y añade: por tu misericordia, por tu verdad. Oh gloriosa salvación, hermanos, por la elección de Dios. Este es el primer aspecto que sin duda alguna Pablo resalta en este primer capítulo de Tesalonicenses. Pero hay un segundo aspecto que encontramos en estos versos. Y también lo mencionamos en una predicación pasada, pero el segundo aspecto necesario para la salvación es la proclamación del Evangelio. Leemos allí, 1 Tesalonicenses, verso 5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y hermanos, así como sin elección de Dios no hay salvación, sin el Evangelio de Dios no hay salvación. Pero hermanos, es precisamente la elección de Dios lo que hace necesaria la proclamación del Evangelio. Si no hubiese elección de Dios, ¿para qué predicar el Evangelio? Nadie jamás sería salvo, hermanos. Sin elección de Dios no hay salvación. Si no hubiese elección, no predicaríamos el Evangelio. ¿Para qué? Si el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Pero es la elección de Dios lo que nos llama, lo que nos demanda que vayamos y prediquemos el Evangelio. Y para la salvación es necesario la proclamación del Evangelio. Fijaros allí en Hechos capítulo 13, verso 48. Allí dice: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creyeron por la predicación de la palabra, pero ¿quiénes? Aquellos que estaban ordenados para vida eterna, los escogidos de Dios. Allí cuando Pablo llega a Corinto, en Hechos capítulo 18, y sufre una gran persecución nuevamente en otra ciudad, perseguido también por mucha gente. Y el apóstol Pablo recibe una visión del Señor. Y allí en el verso 9, Hechos 18, 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas por esta persecución que hay aquí en Corinto, sino habla, no calles. Y dice allí en el verso 10, porque yo estoy contigo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y añade, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No calles, Pablo, predica el Evangelio
porque yo tengo pueblo en esta ciudad, porque yo tengo escogidos en esta ciudad que necesitan oír el Evangelio para venir a salvación. La proclamación del Evangelio, hermanos, es un aspecto imprescindible para la salvación. Es el medio que Dios usa, es el medio que Dios emplea para traer a salvación a sus escogidos. Fijaros allí en 1 Corintios capítulo 1, en el verso 21, 1 Corintios 1, 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Proclamando el Evangelio, este es el medio que Dios ha establecido para traer a salvación a sus escogidos. Es por medio de la predicación del Evangelio. Encontramos otro pasaje en Romanos capítulo 10. Romanos 10, verso 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Verso 13, fijaros, rotundo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Verso 14, pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es necesario creer. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es necesario oír. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es necesario predicar el Evangelio. Y añade allí en el verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y fijaros en el verso 17, Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es necesaria la proclamación del Evangelio. Este es el medio que Dios usa para que el hombre pueda creer, para que el hombre pueda invocar el nombre de Dios, para que el hombre pueda venir a salvación. Por eso Pablo allí en Romanos 1:16 dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es por medio del Evangelio, hermanos. Y la pregunta aquí que quisiera que nos hiciéramos es, ¿crees el Evangelio de Dios? ¿Crees en el Evangelio de Dios? Porque Dios es santo. Dios es santo. Y Él demanda santidad. Él demanda perfección absoluta. Hermanos, Él es el creador de todas las cosas. Génesis 1:1. En el principio, Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Antes de que nada existiese, antes de que nada fuese, Dios ya era. Él es el creador de todo. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud. De Jehová es el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño de todo. Él es el dueño absoluto de todo. Y Él demanda santidad. Mateo 5:48. Sed vosotros perfectos, así como Él es perfecto. Sin embargo, el hombre es pecador. Sin embargo, el hombre se rebela en contra de Dios. Sin embargo, el hombre se rebela ante la idea de un creador, ante la idea de un dueño absoluto. El hombre no honra a su creador, sino que todo lo contrario, actúa con impiedad, actúa con iniquidad, actúa con injusticia. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y no alcanzan la gloria de Dios, no alcanzan esa perfección que Dios demanda, esa santidad que Dios demanda.
Romanos 3:10, no hay justo, ni aun uno, hermanos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y la Biblia declara que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Pero hermanos, no solamente muerte física, de la cual todos somos conscientes en este mundo, sino muerte espiritual, muerte eterna, condenados por el pecado al infierno por toda la eternidad. Justos, merecedores del tormento eterno por toda la eternidad. Pero Dios. Y este es el Evangelio, hermanos. Pero Dios. Esta es la buena noticia de que Cristo es el Salvador. Y eso es la Navidad, hermanos. Pero Dios. Que Cristo es el Salvador. Que Él es Dios hecho carne. Que Él es el Hijo de Dios enviado a este mundo. Que Él es quien vivió una vida perfecta que ni tú ni yo jamás podríamos vivir. Sujeto a las mismas necesidades que nosotros, pero sin pecado. Que Él no solamente vivió una vida perfecta, sino que murió en la cruz. Que Él cargó con tus pecados en la cruz del Calvario. Para que así, en su perfección suprema, pudiese ser un sustituto perfecto por tu pecado y por mi pecado. Y de esta manera, así, con su muerte en la cruz, pagase la paga del pecado, es muerte. Y solo Él en aquella cruz pudo pagar por nuestro pecado. Y este es el Evangelio. Así demuestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en que estando aún todavía condenados al infierno, Cristo murió por nosotros. Y no tan solo murió y quedó en aquel sepulcro, sino que Cristo resucitó. Cristo triunfó sobre la muerte. Cristo triunfó sobre el pecado. Y Él ascendió a los cielos, de donde también volverá. Y por eso, hermanos, por eso el Dios supremo, el Dios santo, el Dios justo, manda a todos los hombres que se arrepientan y que crean en Cristo. Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hechos 17:30, Dios declara a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. Hermanos, no somos salvos por nuestras obras. No somos salvos por nuestros méritos. No somos salvos por nada que nosotros podamos hacer o traer delante de Dios. Es solo y exclusivamente por medio de la obra de Cristo en la cruz. Es solo creyendo en Cristo. Es solo creyendo en el Evangelio de Dios. Es solo creyendo en la buena noticia de salvación. ¿Crees en el Evangelio de Dios? No solo la elección es algo necesario para la salvación. No solo la proclamación del Evangelio es necesario para la salvación, sino que también hay un tercer aspecto necesario para la salvación, y es la regeneración. La regeneración del Espíritu Santo. Fijaros de nuevo ahí en 1 Tesalonicenses, cómo Pablo menciona esto de una forma indirecta. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo,
en plena certidumbre. Y dice el verso 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Y añade ahí diciendo, con gozo del Espíritu Santo. Es necesario, hermanos, la obra del Espíritu Santo. Él es quien obra en nuestros corazones. Él es quien transforma nuestros corazones. No fue la persuasión de Pablo, no fue las palabras o los argumentos del apóstol, no fue su sabiduría, no fueron la excelencia de sus palabras, ni de sus actos, ni de sus eventos, sino la obra del Espíritu Santo. Es Él quien hace la obra, es Él quien regenera nuestros corazones, es Él quien imparte vida a nuestro cadáver espiritual. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, Efesios 2:1. El hombre es un cadáver espiritual, muerto. Allí la palabra muerto tiene que ver con necros, algo que es un cadáver espiritual, un cadáver que no tiene vida. Además, no solamente el hombre está muerto en sus delitos y pecados, el hombre está cegado al Evangelio. El hombre tiene el entendimiento entenebrecido, Efesios 4:17. Allí el apóstol Pablo también en 2 Corintios 4, verso 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto. Pablo reconoce esto, el evangelio está encubierto, pero él dice, entre los que se pierden está encubierto. Y añade, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El hombre está cegado en su entendimiento. El hombre está muerto en delitos y pecados. El hombre no entiende el evangelio, hermanos. El hombre no puede ver la gloria de Dios. 1 Corintios capítulo 2, verso 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Y ahí cuando dice no percibe las cosas del Espíritu, es el mismo verbo, no recibe. Es todo lo contrario que hicieron los tesalonicenses. Ellos recibieron el Evangelio, ellos recibieron la palabra de Dios, pero el hombre natural no recibe la palabra de Dios. Encontramos esta misma idea ahí en 1 Tesalonicenses también, no solamente en el verso 6, donde dice recibieron la palabra, sino también en el verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. El domingo pasado explicamos cómo recibir al apóstol Pablo, cómo dar la bienvenida al apóstol Pablo y a su equipo era equivalente a recibir el Evangelio, porque eso era lo que hacía el apóstol Pablo, predicar el Evangelio. Hermanos, los tesalonicenses recibieron el Evangelio porque el Espíritu Santo obró en sus vidas. El Espíritu Santo les dio vida. El Espíritu Santo resplandeció en sus corazones para que pudiesen ver la gloria del Evangelio. El Espíritu Santo quitó su ceguera, abrió su entendimiento, impartió vida. El Espíritu Santo les hizo nacer de nuevo. Recordáis esta historia, ¿verdad?, de Jesús hablando con Nicodemo. Allí en Juan capítulo 3. Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes ver la gloria del Evangelio. No puedes ver el reino de Dios. No puedes ver el Evangelio. No puedes entender la gracia de Dios, la gracia soberana de Dios, a menos que nazcas de nuevo. Santiago 1, verso 18. Él, Dios, de su voluntad, no de tu voluntad, no de mi voluntad. Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Y añade ahí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Es Dios quien hace nacer de nuevo. Es el Espíritu Santo quien regenera nuestras vidas. Y que de repente podemos ver el Evangelio, podemos ver la gloria del Evangelio. Y esta obra de regeneración en nuestra vida es la que nos conduce a otro aspecto necesario e imprescindible en la salvación, hermanos, que Pablo también menciona aquí, es el cuarto aspecto de la salvación. Hablamos de esto el domingo pasado. Es el arrepentimiento. Es la obra de regeneración en nuestra vida que nos conduce al arrepentimiento. Fijaros cómo Pablo lo menciona aquí en el verso 9, 1 Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Consideramos este versículo el domingo pasado. Cómo los creyentes que vivían en un completo paganismo se convirtieron abandonando los ídolos y yendo hacia el Dios único y verdadero. Hermanos, los tesalonicenses no solamente se compungieron por vivir una vida de pecado, no solamente se entristecieron por vivir en el pecado, sino que manifestaron arrepentimiento. Se arrepintieron de sus pecados. ¿Y lo manifestaron cómo? Abandonando su pecado. Os convertisteis de los ídolos a Dios. Cuando Pablo escribió a la iglesia en Corinto, años más tarde, él manifestó su gozo porque no solamente se habían contristado por el pecado estos hermanos en Corinto, sino que también se habían arrepentido. Una cosa es contristarte por el pecado, pero otra cosa es arrepentirte del pecado. Fijaros ahí en 2 Corintios capítulo 7. Segunda Corintios 7, verso 9, dice así: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Es Dios quien les ha llevado de entristecerse al arrepentimiento. Y dice el verso 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Hermanos, una cosa es contristarte y entristecerte por el pecado y tener remordimiento por el pecado, que es necesario tenerlo, pero eso no es arrepentirse. Arrepentirse es reconocer tu pecado, confesar tu pecado y abandonar tu pecado. Es necesaria la tristeza en tu vida que produce arrepentimiento. Es necesario el remordimiento y entristecerse que te conduce a confesar tu pecado. Y finalmente, como hicieron los tesalonicenses, a abandonar por completo su pecado. Recordáis la historia del joven rico, ¿verdad? Que fue a Jesús, pero se regresó de vuelta. Se fue triste. No se fue contento, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Se entristeció, pero no se arrepintió de su pecado.
Necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Necesitas arrepentirte de tu pecado. Necesitas reconocer el pecado en tu vida. Necesitas confesar el pecado en tu vida. Necesitas odiar el pecado de tu vida, repudiarlo por completo y abandonarlo. E ir a Cristo. E ir a Cristo en fe, como hicieron los tesalonicenses. No solo abandonaron el pecado, sino que confiaron en Cristo. No solamente se arrepintieron de su pecado, sino que fueron a Cristo en fe. Y la fe es otro aspecto necesario de la salvación, que Pablo también sin duda está aquí señalándonos. No solo la elección de Dios, no solo la proclamación del Evangelio, no solo la regeneración del Espíritu Santo, no solo el arrepentimiento, sino la fe en Cristo. Y ahí en ese verso 9, el apóstol Pablo dice: ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Hacia Dios. Pusieron su fe en Dios, pusieron su confianza en Dios, abandonaron los ídolos y pusieron su confianza en Dios. La fe es indispensable para la salvación. La fe es literalmente volverse a Dios, poner tu confianza y depositarla en la persona y en la obra de Cristo. Hermanos, la fe no es un salto al vacío. La fe no es un sentimiento mágico que puede estar en nuestra mente. La verdadera fe, hermanos, se basa en el conocimiento, se basa en conocer, se basa en entender la verdad de Dios, la verdad revelada en la Escritura. Reconocer y conocer que Jesucristo es Dios hecho carne, que Jesucristo fue enviado a este mundo. Conocer que Él es el Cristo, conocer que Él es el Salvador, que Él es quien vivió una vida perfecta en este mundo, que Él es quien murió en la cruz, que Él es quien resucitó, que Él es quien cargó con tu pecado, que Él es quien pagó tu culpa, para que así, con su justicia, nosotros seamos declarados justos. Necesitas conocer esto. Pero no es suficiente con conocer la verdad, hermanos. Necesitas creerla. Necesitas afirmarla en tu vida. Necesitas aceptarla como verdadera. Necesitas pasar esa verdad de tu mente, de tu conocimiento, a tu corazón. Que sea una convicción, que sea una plena certeza. Pero no solamente ahí, hermanos, sino que la fe que salva transforma ese conocimiento, transforma esa convicción y nos hace poner nuestra confianza en Cristo. Nos hace descansar en Cristo, descansar en su obra, descansar en la cruz y seguir a Cristo. Y nos hace obedecer a Cristo. Allí, como el apóstol Pablo dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Nos hace ser esclavos de Cristo. Ya no más esclavos del pecado. Esclavos de Cristo. Esta era la fe de los tesalonicenses. Esta es la fe que salva, hermanos. No una fe que se queda solamente en el conocimiento. Ni siquiera una fe que dice, pues sí, lo conozco y es cierto. Porque también los demonios creen y tiemblan. Una fe que nos lleva a la vida diaria, a obedecer a Dios, a servir a Dios, a amar a Dios, a poner nuestra confianza total en Dios, en su obra, en lo que Él ya ha hecho. Esto era lo que se evidenciaba en la vida de los tesalonicenses. ¿Es tu fe genuina? Hermanos, debemos reflexionar en esto. ¿Es nuestra fe genuina? ¿Es que nuestra condenación eterna está en juego? ¿Es nuestra fe genuina? Debemos reflexionar y examinar nuestra fe.
No solo la elección de Dios es necesaria para la salvación, no solo la proclamación del Evangelio, no solo la regeneración del Espíritu Santo que imparte vida y que nos conduce al arrepentimiento y a la fe en Cristo, sino que hay otro aspecto que también Pablo de alguna manera hace alusión en este capítulo primero, y es la justificación. La justificación. Fijaros en el verso 10, 1 Tesalonicenses 1:10. Dice así: esperar, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y el hecho, hermanos, de que Jesucristo nos libre de la ira venidera se debe a que hemos sido declarados justos delante de Dios. Justos por medio de la fe en Cristo. Este versículo pone de manifiesto que los tesalonicenses fueron justificados por la fe en Cristo. Y por lo tanto, Dios los preservará de esa condenación eterna. Dios los librará de la ira venidera. Ahora ya no son culpables delante de Dios. Ahora han sido declarados justos. Por eso Pablo en el capítulo 5 de esta misma carta, 1 Tesalonicenses 5, verso 9, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Hemos sido declarados justos. Es por medio de la fe en Cristo que Dios nos declara justos. Porque Él es quien pagó por nuestro pecado, porque Él es quien cargó nuestro pecado en la cruz. Y de esa manera nuestro pecado fue imputado sobre Cristo. Y la justicia de Cristo fue imputada sobre nosotros, hermanos. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Hablando de Jesucristo. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Justicia de Dios. Justicia de Dios. Justicia perfecta, hermanos. En Cristo. Nuestra justicia es la justicia de Cristo. No son tus méritos, no son tus obras, no es lo que intentes traer delante de Dios. Solo Dios declara justos a aquellos que han sido revestidos de la justicia de Cristo. No con tu justicia. Por eso el apóstol Pablo, allí en Romanos 4, verso 8, dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Pretendes justificarte delante de Dios? ¿Pretendes añadir méritos para tratar de ganar la justicia de Dios? Solo la justicia de Cristo puede justificar al impío. Y por eso la salvación es gloriosa, hermanos. Por eso podemos decir, como el apóstol Pablo, la salvación es gloriosa. Allí, como dijo el profeta Isaías, en Isaías 61, verso 10, en gran manera me gozaré en Jehová, me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, no en mí, en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. No está en ti. No está en ti. Es obra de Dios. Es obra de Dios. Y por eso podemos decir: oh gloriosa salvación. Que Dios
en su misericordia, en su gracia, por su voluntad, por su propósito, por su designio, haya decidido amarte, haya decidido escogerte desde antes de la fundación del mundo. Y que Él, por medio de la predicación del Evangelio, te haya hecho nacer de nuevo, te haya dado vida, haya impartido vida en ti, haya regenerado tu corazón. Y que por medio de la obra del Espíritu Santo, regenerando tu vida, te haya conducido a arrepentirte de tus pecados y a poner tu fe en Cristo. Para que por medio de la fe seamos declarados justos, no con nuestra justicia, sino con la justicia de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, ahí en Romanos 8, él escribe estos versículos que conocemos de haberlos leído mucho. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, Él es quien también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Por lo cual, dice el apóstol Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh gloriosa salvación. Y solo cabe decir aquí una cosa, hermanos. Gloria a Dios por su salvación. Oremos. Señor, te damos la gloria en esta mañana, Señor, al ver y al contemplar tu salvación, al ver y contemplar tu obra, Señor, desde el principio, desde la eternidad. Cómo, Señor, has planeado todo de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tus propósitos. Te damos gracias, Señor, por Cristo. Te damos gracias por esa obra a nuestro favor. Y pedimos, Señor, que tú sigas salvando almas, Señor, porque en ti está la salvación, en ti está el poder. Y oramos, Señor, que traigas convencimiento de pecado a aquellos que todavía no te conocen. Que los lleves, Señor, a tus pies. Que impartas vida. Que los avives, Señor. Resucita estos cuerpos muertos. Y tráelos, Señor, al arrepentimiento, a la fe en Cristo. Para poder, Señor, declararlos justos. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.